Estamos hablando acerca del espacio que Dios nos ha confiado porque todos somos importantes. Así es. Eso debemos de saberlo, que todos somos importantes. Todos somos inteligentes. Dios a todos nos dio esa capacidad de poder salir adelante. Simplemente que unas personas no la toman. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre uno que ahora es exitoso y aquel que nunca logró nada? Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu día, algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés, con su anfitriona, pastora Dinora Jiménez. Todos contamos con un espacio en la vida. Todos somos importantes. Todos tenemos habilidades, Sí. tenemos dones, Sí. tenemos talentos, tenemos un llamado, tenemos un propósito. Sí. Hemos hecho, ¿y cuál es ese propósito? El encontrarte haciendo eso que te gusta, eso por el cual fuiste diseñada, las habilidades que tienes. Y entonces nosotros hemos hecho algo por alguien y te trae placer, satisfacción, ¿no es cierto? Así es. Da placer el saber que puedes ayudar a alguien, bendecir a alguien, ya sea con tu inteligencia, con la carrera que te formaste, con las experiencias de papá, mamá, abuelo, suegro, suegra, como hijo, ya estás adulto con tus hijos. Todos tenemos algo que podemos compartir, Sí. y tenemos un espacio donde nos paramos, ese puestecito que Dios te confió a ti, que Dios me confió a mí. Tú tienes tu espacio que Dios te confió a ti. La gran pregunta es, ¿por qué algunos nunca lograron su propósito en la vida? Se fueron, ya están enterrados Ya. y no lograron nunca nada. Porque no supieron cuál era, dejaron morir sus sueños, porque nadie nunca les enseñó cómo descubrir su propósito. Oh, wow. Algunas de esas son las razones. Ajá. Otros quizá nunca tuvieron la oportunidad ni el espacio para poder desarrollarlo. Imagínate, no tuvieron un espacio, no tuvieron una oportunidad. Ya. Alguien que creyera en ellos. Exacto. O crecieron en algún ambiente donde de plano no había nada. Oportunidades. Porque han habido. Sí. Cuando dices oportunidades, han habido lugares donde, híjole, tú ves la tierra y dices, pero es que aquí no hay nada. Sí. ¿Y aquí de qué viven estas personas? ¿Qué futuro les espera a estos muchachos? Muy árida. ¿Verdad? Muy árida. Pero entonces, las personas que tienen propósito y que tienen un llamado, no se quedan en esa tierra si es árida. No. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando acerca del espacio que Dios nos ha confiado porque todos somos importantes. Así es. Eso debemos de saberlo, que todos somos importantes. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todos contamos con el mismo tiempo, todos los días de la semana, 24 horas al día. Sí. Todos tenemos la oportunidad de descansar en la noche, Sí. de levantarnos en la mañana y contar con esas 12 horas del día y las 12 horas de la noche para dormir. Sí. Todos tenemos un cerebro que Dios nos dio, con habilidades, un cerebro rico de riquezas que hay en Lleno nuestra de mente, riquezas. lleno de, que dicen que, bueno, ahora ya no sé si es cierto, pero nosotros usamos solamente un poco del % de Sí. lo que Dios nos ha, de este cerebrito tan inteligente. Entonces tenemos capacidades, todos somos capaces, Sí. todos somos humanos, hemos sido formados con capacidades diferentes, Así es. pero es lo mejor que nos pudo haber pasado, que seamos diferentes. Sí. ¿No te parece? Sí, y todos hemos tenido la oportunidad de venir de diferentes lugares. Nacimos en diferentes lugares, con diferentes culturas. Ajá. Algunas personas quizá no han alcanzado ese propósito porque han tenido alguna faltante. Nacieron en lugares donde hay una extrema pobreza, nacieron en lugares donde quizá no había tantas oportunidades como usted lo estaba mencionando. Entonces no tuvieron poca educación. Gente que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, de prepararse, de saber, Sí. de desarrollar ese conocimiento y ese cerebro, Sí. aunque tenían la capacidad para poder hacerlo. Pero entonces, todos las tenemos, pero entonces la gran pregunta es, no lo alcanzaron primero porque no supieron, no tuvieron a alguien que los desarrollara. No. Porque la diferencia, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos que no lograron su propósito y en aquellos que quizás nacieron en el mismo ambiente, en la misma tierra, Sí. en el mismo lugar, con incapacidades, con faltantes, con personas que no creyeran en ellos? ¿Cuál es la diferencia entre uno que ahora es exitoso y aquel que nunca logró nada? El que no se quedó conforme y salió a buscar otras oportunidades. Y eso me recuerda de historias que usted ha contado, que en donde usted nació había pocos recursos, había pocas posibilidades, pero desde pequeño se dijo, no, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a salir y voy a buscar porque algo más tiene que haber. Entonces esas personas salieron, fueron a buscar
otras oportunidades. Prueba de ello es cuando fueron a buscar, me recuerda una historia que hay en la Biblia de 10 leprosos. De estos 10 leprosos estaban marginados, estaban escondidos, ellos no podían estar cerca de la gente. Esa era una situación crítica. Sí. No podían conectar con las personas como en el tiempo de hoy que tenemos la pandemia y no podemos relacionar todos juntos, ni acercarnos, ni abrazarnos, ni darnos besos, comer del mismo plato, compartir comida, porque está difícil la situación que estamos viviendo. Los leprosos estaban en una condición difícil. Sí. Pero la historia cuenta que ellos estaban retenidos, apartados, relegados, abandonados. Sí. Ellos no tenían derecho a la sociedad. Se les cortaba todo en el momento que decían que estaban leprosos. Sí. Pero ¿qué pasó entonces en esa historia que encontramos en el libro más leído de todo el mundo que se llama la Biblia, Lucas 17? Encontramos la historia de estos 10 leprosos, la Biblia dice que eran 10. Sí. Y cuando oyen que Jesús andaba por ahí, porque Jesús hacía milagros, Sí. sanaba a los enfermos, había levantado muertos, y estos leprosos lo sabían. Sí. Entonces estaban en una condición deplorable. Sí. No podían acercarse a la gente. ¿Qué los empujó a salirse? Porque la historia dice que ellos salieron del lugar donde estaba y salieron a gritar allá lejos, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y entonces cuando Jesús los oye, dice que a los 10 tuvo compasión de ellos y los sanó a los 10. Entonces lo que estamos hablando es que todos tenemos un espacio y tenemos una oportunidad. En ese espacio que Dios te confía, te van a llegar las oportunidades muchas veces. Claro. A estos 10 leprosos les llegó. Ajá. Llegó la oportunidad porque Jesús iba pasando por ahí, por donde estaban. Si ellos no aprovechan esa oportunidad, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran quedado leprosos, no hubieran tenido un buen futuro, hubieran seguido marginados, hubieran seguido rechazados por la sociedad, hubieran seguido en la misma condición deplorable por no aprovechar. Entonces quiere decir que no hay excusas No. para decir que uno está en miseria, No. que está pobre, que te falta algo, que nadie te ayudó, que nadie creyó en ti. Porque cuando tú crees en ti misma, no te importa que todos te digan, no se puede. Ya. Y todos somos inteligentes. Dios a todos nos dio esa capacidad de poder salir adelante. Dios nos ha dado la habilidad, simplemente que unas personas no la toman. Y a veces, algunos por misericordia, hemos logrado salir de ese cajón donde nos encontramos, de ese círculo donde nadie creía en nosotros. Sí. Y las personas no confiaban en nosotros. Porque veían que no teníamos carreras, un estudio, una preparación, pobre niña, hija de un borracho, como dicen las historias, ¿verdad? De uno cuando viene de un hogar enfermo, o pobre niña, hijo de drogadictos, o pobre niño, ese niño creció con violencia doméstica, o ese niño ha crecido con 1, 2, 3, 4, 5 mamás. Sí. Y entonces se creen todo lo negativo y todo eso se lo meten a la cabeza y no los hace alcanzar ese sueño, ese propósito, esa meta que ellos tienen para su vida. Se convierte en una limitación. Porque todos somos muy inteligentes, dijimos. Sí. Y todos tenemos capacidades. Y aún cuando tienes incapacidades, puedes lograr tus sueños si quieres. Así es. Y lo hemos visto, hay muchos casos de personas que tienen alguna discapacidad física, pero esas personas han desarrollado aún otras habilidades que nosotros no tenemos. Mira, te voy a dar un ejemplo que es verdad, es poderoso y mucho más veraz que cualquier otra persona porque está en la Biblia, y la Biblia no miente. En el libro de Juan 5:1, en el libro, ese capítulo de Juan, está la historia de un hombre que estaba paralítico, enfermo de 38 años, creo que dice la historia. Él está tirado en ese estanque, se llamaba el estanque de Bethesda en Israel. Y yo estuve en ese lugar. Mira, tiene como 5 pórticos, dice. Entonces, yo me acuerdo que yo solo vi 2 porque llegamos bien rapidito y corriendo. Pero entonces, la gente se aglomeraba en la entrada de uno, se aglomeraba en la entrada del otro, se aglomeraba en la entrada del otro. Y alrededor del estanque, la gente que no podía caminar estaba tirada, como ves una persona incapacitada en la calle tirada que no puede caminar. Ellos están a la orilla del estanque. Y lo milagroso de esto era que en ese tiempo Dios enviaba un ángel cada cierto periodo de tiempo a ese estanque y agitaba las aguas. Dice que agitaba las aguas. Y cuando las aguas sí agitaban, la gente no podía ver al ángel, pero veían cuando las aguas sí agitaban, uy, es tiempo de mi milagro. Y todos los que se ponían pilas, nunca se sabía cuándo iba a suceder. Era de tiempo en tiempo. Dice. No había una hora, no había una fecha, no había un mes. Entonces solo había que estar pilas. Entonces, los que lograban meterse, brincar, correr y todo eso, si tenían una enfermedad grave, pero podían caminar, se tumbaban rapidito al estanque y eran sanos. Todo el que se tiraba cuando las aguas se agitaban, eran sanos. Dice la historia en Juan 5.
Y ahí estaba ese hombre de 38 años. Ujú. Le llega su oportunidad. Sí. Y no, él no la fue a buscar. Él no pidió nada. Ujú. Él estaba acomodado, tirado por 38 años. Sí. Aquí me voy a morir. Ya llevo 38 años tirado. Mi Ajá. familia no me va a querer nunca más. Ya la terminé, ya se me acabó. No tengo carrera, no puedo estar en la sociedad. Ya estoy viejo. Todo lo que la gente dice. Sí. Y entonces está tirado en la orilla del estanque. Y ahí le llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Ujú. Oye, ¿no ves? Ya. ¿Quieres ser sano? Me impresiona la respuesta de porque le dice, ay, como lo somos todos en este mundo, ¿no es cierto? Sí. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres Ujú. emprender tu carrera? Sí. No, y es que no tengo, Ajá. es que no tengo quien me palanquee para Sacan ir las a- excusas en lugar de la respuesta. No, ¿y de dónde? Si no hay dinero. Ujú. No, ¿y cómo? ¿Me Ah, entiendes? Y ujú. entonces ponemos un montonazo de excusas. Sí. Pero en ese espacio que Dios nos ha dado la habilidad y la inteligencia para ponernos pilas y saber cuando nos llegan las oportunidades. Así es. Ujú. ¿Qué pasó con este leproso? Con este hombre tirado de 38 años ahí. Que empieza a sacar excusas. Ay, ahí- no, pero de aquí a que llegue ya otros me ganaron la oportunidad. Es lo que dice. Ujú. Ay, señor, pero claro que sí, pero mira, él ni Ajá. siquiera le dice claro que sí. Sí, ¿no? Solo le dice, no, hombre, si De cuando aquí yo a que llegue. siempre que he querido, ya otro llega antes que yo Sí. y me gana. Ajá. Así que por eso estoy aquí. Jesús no le estaba preguntando por qué no eres sano, Ajá. por qué no te has metido Así es. y por qué es que todavía estás enfermo. Solamente le dijo, ¿quieres Ujú. ser sano? Sí. Y entonces es lo que se hubiera perdido el milagrazo de su vida si sigue argumentando, poniéndose quejón. Sí. Pero Ujú. Dios llega en el momento justo y la historia dice que Jesús lo sanó. Sí. Imagínate que le llegó en bandeja de plata. Ajá. Porque Llegaron a habían tocarle ahí a la puerta. montones de enfermos a la orilla Sí. de Bethesda. Pero ¿cómo Jesús llega? Justo Justo con con él. él. Ajá. Así es nuestro Dios. Sí. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No se pierda el próximo episodio de Pastora Dinora Jiménez. Todos sirven para la vida, para que Así es. aquellos que están parados sepan que tienes un sueño y que hay que cumplirlo, Ujú. que tienes una misión, que eres importantísimo para Dios, que Dios te ha dado capacidades, que tienes una mente brillante. No olvides que puedes visitarnos en dinorajiménez.online o visitarnos en nuestras redes sociales. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dinora Jiménez. Hasta la próxima.